Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri Baikorneren lehenengo ediziora. Eskerrik asko guztioi gaur gurekin egoteagatik. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra primera edición de Baikorner. Como sabéis, en su objetivo de difundir y divulgar los beneficios y retos en el ámbito de la inteligencia artificial, desde BAIC inauguramos hoy un programa de charlas-conferencias bajo el título de Baikorner, en las que junto a diferentes especialistas de áreas iremos abordando las últimas novedades acerca de la inteligencia artificial. Compartiremos novedades, casos de uso, aspectos vinculados con la ética, la formación o la normativa aplicada a nuestro ámbito de la IA. Antes de dar paso a la conversación que vamos a ir teniendo con Sergio, que es la persona que hemos traído hoy, os voy a hacer una breve introducción de lo que es BAIC. Como algunos conocéis, otros no, os pongo un poco en contexto. BAIC somos una asociación público-privada cuyo objetivo es conseguir que Euskadi sea líder en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial. Y el objetivo, lo que estamos haciendo es crear un ecosistema de colaboración entre todos los agentes implicados, desde pymes a grandes empresas, desarrolladores demandantes de IA, agentes de conocimiento, también, digamos, todos los agentes, ¿no? Como instituciones públicas también, que están dentro de este ámbito. Y estamos trabajando en 5 ejes principalmente. El primero sería el observatorio, en el que trabajamos un mapeo de agentes, tanto a nivel de Euskadi como a nivel internacional. Trabajamos los aspectos de ética y normativa. Un segundo eje en el que trabajamos el área de las capacidades y talento, trabajando cuáles son los perfiles y el itinerario formativo en el ámbito de la inteligencia artificial. Un tercer eje que sería de la estrategia del dato, un dato de calidad primero propio y también dando pasos hacia los espacios de datos compartidos. Como cuarto eje trabajamos el punto de proyectos, identificando retos y ejecutando diferentes mecanismos de aceleración, y cerramos, digamos, el círculo con el quinto eje de posicionamiento en actividades como es esta de sensibilización y divulgación. Así que muchos de vosotros ya lo sois, al resto os animamos a formar parte de este ecosistema. Y después del paréntesis publicitario, volvemos al contexto del inicio. Estamos en la primera edición de Baikorner, en el que contamos con la presencia de Sergio Gil, que es responsable de inteligencia artificial en Tecnalia, y nos va a hablar del estado actual de la inteligencia artificial y los retos que nos plantea de cara al futuro. Así que, bueno, es que recasco etortzeagatik, Sergio. Y por poneros en contexto también, Sergio estudió ciencias físicas, en especialidad de astrofísica, hizo el doctorado en atmósferas planetarias. Ahora nos comentará cómo pasó de ahí al mundo de la inteligencia artificial. Y después de introducirse en temas relacionados con la inteligencia artificial, hace ya más de 15 años, acumula una extensa experiencia en la conceptualización y diseño de esquemas numéricos orientados a la explotación de datos en los dominios de la energía, la industria y la salud. Y fruto de su carrera científica es coautor de más de 90 contribuciones científicas entre revistas y conferencias, así como de 10 patentes. Y como decía al inicio, actualmente es el responsable de inteligencia artificial en Tecnalia. Así que la primera pregunta, Sergio, es efectivamente, ¿no?, lo que decía al inicio. ¿Cómo das el paso de la astrofísica a la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que te motivó a ello? Bueno, primero gracias por invitarme, gracias por estaros aquí, por escucharme, gracias por la presentación. Y bueno, en realidad lo mío fue casualidad. O sea, en ese debate que existe entre la causalidad y casualidad, ¿no? O sea, lo que es causa-efecto, lo que sea por casualidad, lo mío fue por casualidad, no estaba nada pensado. O sea, yo mi vocación era astrofísico, soy una apasionada de la ciencia y te digo, y encontré la inteligencia artificial pues casi por casualidad, porque me gustan los métodos matemáticos. Entonces, o sea, ya antes, o sea, la inteligencia artificial es un concepto que hemos trabajado durante muchísimos años, y te digo, ese me cruzó en el camino. Entonces, al final, para mí la inteligencia artificial, yo sí que soy ahora data scientist de vocación. Eso sí puedo decirlo. Igual era, o sea, como estudiante y como hacer mi tesis doctoral, yo era astrofísico de vocación, y ahora sí que puedo decir que soy data scientist de vocación. Y
Claro, viniendo de, digamos, efectivamente, de ese pasado o de ese origen de astrofísico, ¿qué cualidades de aquel inicio te han ayudado en la etapa de Data Scientist? Bueno, aparte del conocimiento de la instrucción, pues en física no, tienes una componente muy clara matemática, una componente muy clara estadística, eso no voy a obviar que te puede ayudar. Te digo, pero yo en este caso creo que la mayor virtud, o lo que yo me veo que más me facilita la vida a la hora de aproximar los proyectos, es las habilidades que adquirí en el doctorado, sobre todo, ¿no? Porque yo digo, la denominación de inteligencia artificial es una forma de denominar cosas, ¿no? Porque también se llama ciencia de datos. Y para mí es algo, no es, cuando ponemos la palabra ciencia delante de un área de conocimiento, no es algo que sea sibilino, parece muy sibilino, pero no es, tiene un montón de implicaciones. Y para mí, una de las claves para ser un buen data scientist, que yo digo que yo no sea ese, pero que si queréis ser buenos data scientists, yo creo que lo primero que tenéis que entender es lo que es el método científico, ¿no? Que es lo que se adquiere a la hora de investigar, porque precisamente eso lo que te da es una manera de pensar que tienen muchas capacidades analíticas. Uno de los problemas que puedes tener con los datos, y nos pasa, es que cuando te enfrentas a los datos, normalmente hay mucha gente que no sabe qué preguntas responder. Claro, entonces estás atorado, da igual los conocimientos de matemáticas que tengas. Sí. Entonces no son solo conocimientos, sino también unas habilidades. Fenomenal, eso de hecho iremos viendo luego esa aproximación a un proyecto, ¿no? De inteligencia artificial, porque cuando hablamos sale mucho la palabra que es inteligencia artificial, y sí que me gustaría saber tu definición, qué es la inteligencia artificial y en tus inicios si ya se llamaba así, ¿no? Porque efectivamente yo creo que hay teniendo muchos nombres. Sí, efectivamente. Yo siempre, de hecho, si recurrimos a la historia, ¿no? Creo que es la inteligencia artificial. El término inteligencia artificial se acuña en 1956. Quiero decir que novedoso, como yo digo, yo no estaba todavía en un pensamiento. Entonces digo, del 56 viene el término inteligencia artificial. A partir de ahí, lo que hay que estudiar es la evolución, cómo se ha pasado de lo que era un razonamiento basado en el pensamiento, en el knowledge, en el conocimiento de las diferentes áreas, ¿no? Que básicamente era, yo hacía astrofísica, hacíamos ecuaciones físicas paramétricas que me respondían al movimiento de las galaxias. Digo, claro, en la inteligencia artificial no ocurre eso, ¿no? Entonces digo, básicamente la forma en que pasamos del knowledge base a un rule base, donde estaban los sistemas FUSI, ¿no? Famosos sistemas FUSI que controlan muchos sistemas industriales, al database. Y esa es cómo la inteligencia artificial ha ido cogiendo fuerza. Pero solo es por la manera en que no podemos responder a todo con ecuaciones físicas paramétricas. Hemos aumentado un mogollón la capacidad de monitorizar, almacenar, computar y transportar datos, entonces es todo perfecto para que esos datos necesitan ser explotados con herramientas. Entonces digo, la inteligencia artificial, que son el conjunto de herramientas y conjunto de tecnologías que nos van a permitir explotar grandes volúmenes de datos para transformar el dato en información y la información en conocimiento. Esa es una muy subgénérica que te puedo hacer yo ahora, pero me refiero a términos generales. Eso es. Y ahora que estamos un poco más situados, ¿no?, de qué es la inteligencia artificial y de cara también un poco ya posicionándonos también en lo que sería nuestro ecosistema, mirando a Euskadi y a modo opinión, ¿no?, opinión personal, ¿cómo percibes el ecosistema de la inteligencia artificial en nuestro entorno? Vale, pues voy a basarme en modo personal, yo soy un Gil y digo, yo sí que es verdad, y déjame que no me gusta mucho hablar de mí, pero déjame que os cuente mi experiencia, ¿no? Yo, como digo, soy una persona del mundo, yo estoy en Madrid, luego yo estoy de Canarias pasé a Granada, de Granada aparecí por Euskadi. Y básicamente yo era astrofísica, ¿no? Yo llego aquí con recién doctorado y te dices, si tienes que ofrecer tus capacidades a la industria, a la empresa, ¿no? Yo estaba buscando trabajo, yo en realidad la rama astrofísica termina en el momento que acabo mi doctorado. Y te digo, y claro, tú venías y decías, bueno, pues cuando me preguntaba mi ama, ¿no?, ¿dónde vas a trabajar? Digo, pues en Telepizza, supongo, no sé, o poniendo copas en un bar, no sé. Y te digo, pero básicamente cuando yo busqué ahí, yo venía de un sistema científico nacional, yo hice la tesis en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Venía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y te digo, sí que me llamó muchísimo la atención el ecosistema de ciencia y tecnología que tenéis en Euskadi. Y bueno, que tenemos en Euskadi a día de hoy, ¿no? Entonces te digo, eso para mí sí que era algo paradigmático. Es decir, yo tenía opciones. Sí. Entonces yo no iba a ofrecer mis conocimientos en inteligencia artificial, pero sí que yo decía, yo ofrezco una serie de habilidades para explotar conocimiento que aunque no tenga, puedo adquirir. Entonces, eso es básicamente, yo digo, ¿cómo veo el ecosistema de Euskadi? Digo, entre eso, que va ligado al conocimiento,
la generación de conocimiento, y el tejido industrial, que es evidente que no hace falta que yo lo exprese, o sea, el tejido industrial que tenéis, que tenemos, es justo los dos pilares fundamentales que nos pueden permitir generar conocimiento para explotar datos que se generan en el tejido industrial, con lo cual es perfecto para poder hacer todo el roadmap y afrontar todos los retos que no solo la inteligencia artificial, sino en términos generales de la digitalización nos van a plantear en los próximos tiempos o ya nos están planteando. Fenomenal, nos pones entonces en un punto positivo de arranque, o sea que sí es verdad que sabiendo que ese punto positivo existe y que tenemos esa posibilidad, ¿no?, de llegar a esos niveles de despliegue de inteligencia artificial, aún nos queda mucho trabajo de sensibilizar a los que serán los futuros demandantes de inteligencia artificial. Entonces, ya que estamos aquí y podemos dar mensajes y reflexionar, ¿qué mensaje les darías, ¿no?, a cualquier empresa que esté interesada en conocer las potencialidades de la inteligencia artificial en su negocio, pero que por cualquier motivo todavía no se esté animando a dar ese paso? Bueno, yo más que eso, o sea, lo que cambiaría es un poco la reflexión, porque dices, vale, que no deis el paso de inteligencia artificial es cierto, o sea, los éxitos, salvo los grandes gigantes digitales que tienen éxitos, ¿no?, o sea, que evidentemente todos jugamos con inteligencia artificial. Digo, yo desbloqueo el móvil con el dedo, que es reconocimiento de un patrón, con lo cual ya toco la inteligencia artificial, ¿no? Pero más que eso, lo que haría sería que hagáis una reflexión. O sea, yo te digo, el mundo del dato venía para quedarse. O sea, lo hagáis vosotros, o lo haga yo, o lo haga el vecino, pero lo va a hacer, ¿no? Entonces, si lo hacéis vosotros, lo hará vuestra competencia. Y es verdad que te dicen que la digitalización es una de las claves de la competitividad, precisamente porque te va a permitir, uno, virar muy rápido, y con el COVID se ha visto, o sea, todas las empresas que eran digitales han sido capaces de transformar los negocios en cuestión de muy poco tiempo, no así las analógicas. Sí. Entonces, yo digo, más que pensar eso, o sea, pensar que más que el modelo, si todavía no lo tenemos claro, o sea, pensar qué tenemos que recabar, es decir, cómo puedo proyectar mi negocio a través de la digitalización y qué datos tengo que recabar. Digo, porque muchas veces, digo, yo llevo trabajando mucho ya en inteligencia artificial, las primeras veces los set de datos te los daban en CSVs, o sea, un CSV, ¿no? 65.500, no sé cuántas filas, creo que tiene el límite, ¿no? Te digo, ahora todo está mucho mejor, pero te digo, ese planteamiento todavía a día de hoy te siguen viniendo a abordar problemas de datos y no de datos. Entonces, yo más allá de eso, lo que diría sí es una reflexión en cuáles son las magnitudes clave de vuestros negocios para empezar a digitalizarlas. Digo, porque a lo mejor no tenéis las herramientas ahora, pero digo, cuidado, les dicen que el dato es o sea, pues, una de las materias primas más potentes, ¿no? Entonces digo, pues vamos a empezar a recabarlos. Digo, porque, o sea, hay muchos proyectos sobre todo de mantenimiento predictivo así, o sea, yo me acuerdo que te planteaban casos y tú decías, jo, no hay un dataset completo, y se me ocurrió preguntar cuánto duraba un activo. O sea, esto que estamos intentando predecir la muerte, ¿cuánto dura? Y me dijeron 50 años. Pues la cara esta es la que les puse, digo, o sea, pues yo no espero estar 50 años trabajando, ¿no? Y vamos, ni siquiera sé si voy a estar aquí, digo, pero trabajando obviamente no. Lo que quiero decir es que es súper importante que hagamos reflexiones digitales para lograr esa materia prima que nos va a permitir luego construir lo que queramos. Pero que si no tenemos datos, cuando queramos deployarlo dentro, queremos desplegar inteligencia artificial dentro de 10 años que sea mucho más general, no vamos a tener esos datos, con lo cual vamos a ver que estamos en el mismo punto que hoy. Y es súper importante pensar qué datos, cómo esos datos son importantes para mi negocio y qué calidad y qué frecuencia tengo que monitorizar esos datos. Esas son las reflexiones, luego los modelos ya llegarán, nosotros ya estamos trabajando para que aborden esos datos. Pero tened en cuenta que los datos es uno de los retos que la inteligencia artificial se ha conceptualizado muchísima tecnología y se tenía acceso a los datos. Digo, y eso no lo ha hecho Google, ni Facebook, todos esos desde el momento cero se hicieron con datos. Digo, tenemos ejemplos de que se puede hacer. Digo, hagámoslo. O sea que nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, oye, aquellos que están dudando, me quedo con la frase de que el mundo del dato ha venido para quedarse y que realmente el foco tendría que ser ese, ¿no? Cuáles son las magnitudes o los puntos clave de su negocio que se puedan convertir en dato y que luego pueda convertir en valor, ¿no? Supongo que ese será uno de los primeros retos que ahora se me pueden ocurrir, ¿no? Pero pensando en cada vez que ponéis en marcha un proyecto vinculado a la inteligencia artificial y en base a lo que sería tú o vuestra experiencia,
¿A qué retos te enfrentas, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave para que funcione? Más allá entiendo que arrancando el tema de los datos, ¿qué otros puntos también serían relevantes para que sea positivo el resultado? De hecho, no es una pregunta sencilla, porque no hay una regla única para responder a estas preguntas, ¿vale? Yo voy a dar un poco desde la generalidad. La especificidad de cada problema tiene cada reto tiene la forma de afrontarlo, ¿no? Pero yo creo que hay 3 pilares fundamentales que nos pueden hacer que por lo menos sembremos la base para luego poder desplegar proyectos de inteligencia artificial. Uno, y el primero, lo pongo el primero, es aproximar un business case a un use case. Digo, ¿y qué significa eso, no? Digo, un business case es una necesidad de negocio. O sea, no podemos pedir a un data scientist que le digamos, ¿y qué vas a hacer? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, no. O sea, la misión de un data scientist no es buscar las necesidades de vuestros negocios. Vuestros negocios los conocéis vosotros. Entonces te digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar un business case. Y el business case que es ese que me aprieta en el zapato y te digo que me lo tengo que quitar ahora, pues si no, no puedo andar. Entonces te digo, y que sea un use case. Y te digo, ¿qué es un use case? Aquello en el que el problema no se transforma en un reto irresoluble, sino que se puede resolver. Es decir, donde hay una formulación matemática y hay unos datos y unas restricciones. Ya tenemos la formulación de un problema. Si eso no existe, si no existe la comunicación entre el business case y el use case, es muy difícil que luego podamos sacar rédito de nada. Digo, 2, conformación de un equipo multidisciplinar. Porque yo ya he hablado de los perfiles de manera muy civil. El primero era el conocedor del dominio y el segundo era el que va a hacer una formulación matemática. Claro, porque el conocedor del dominio dice, me ha dicho que prepare una formulación matemática tú. Y digo, pues yo pienso lo mismo cuando me decís cuáles son los retos de mi negocio. Digo, no lo sé. Entonces te digo, tener esas 2 personas que complementen sus conocimientos y que en un ciclo iterativo logren hacer eso, aproximar el business case y el use case, es fundamental. Entonces el equipo multidisciplinar es fundamental. Y luego desarrollar el software, claro, porque estos son soluciones software. Y luego tener un ecosistema digital, digo, que es fundamental. Digo, una vez, hablando con Javi, Javier Ser, un compañero mío, básicamente me decía, claro, estamos discutiendo lo que es la inteligencia artificial, una inteligencia artificial no es un algoritmo. Y es verdad, una inteligencia artificial no es un algoritmo, una inteligencia artificial es un procedimiento. Entonces, si tú no tienes un soporte digital en el que podamos desplegar esos procedimientos, el experto de dominio nunca le vamos a dejar un código en Python con una ID, te dejo yo en Jupyter, te pongo un Jupyter, te pongo cualquier ID de desarrollo de software y esperando a que tú le desarrolles el código, ¿no? Yo creo que eso no es usable. Entonces digo, hay que tener un ecosistema digital. El ecosistema digital es el que va a permitir acceder al data de manera automática, deployar los algoritmos de manera autónoma y visualizar los resultados. Entonces, entre que tengamos un use case con un business case, que tengamos un equipo multidisciplinar y que tengamos un ecosistema digital, o si no tenemos el ecosistema digital, por lo menos que luego el data scientist sea capaz de jugar con el modelo y los datos, ¿no? Pero te digo, yo creo que esas que van mucho más allá de conceptos de si tienes que utilizar una red neuronal, un árbol, un deep learning o un reinforcement learning, digo, esas son las bases sobre las que yo creo que se construye un buen proyecto, una buena aproximación al proyecto basado en analítica de datos. Fenomenal, pues nos quedamos todos esos 3 pilares. ¿Qué ingredientes necesitamos? Entiendo que además de posiblemente otros, pero bueno, por lo menos unos pilares clave serían aproximar un business case a un use case, que realmente alguien que conozca su negocio ya plantee qué necesita, ¿no? qué importancia tiene para su, digamos, para su contexto empezar a hacer algo con inteligencia artificial y que ese use case que se identifique sea resolvible. Ahí es donde nos llega esa duda de, para poder completar esto necesitaríamos un equipo multidisciplinar para que alguien conozca el dominio y alguien conozca la parte de las formulaciones matemáticas y, digamos, para poder meter todo en la coctelera y que funcione, también estaríamos en ecosistema digital. Entonces, bueno, teniendo los ingredientes, hay gente que no, y digamos, hay empresas que van a decir, pero ¿qué retorno saco o puedo, qué beneficio puedo tener de implantar una solución con inteligencia artificial, ¿no? Digamos que muchas veces, como arrancabas al inicio, esa intangibilidad, primero de lo que sería el propio concepto de IA, incluso luego qué nos puede traer, ¿cómo nos podrías ayudar a esto, ¿no? ¿Cómo crees que se podría paliar esta falta a veces de conocimiento de qué puede traer es cierto que existen muchos
como son técnicas estadísticas, me refiero, no son técnicas deterministas. Yo tiro un dado y no siempre me sale un 1, ¿no? O sea, con eso solo, o sea, no quiero hablar muy técnico, pero digo, pero una técnica determinista es que tiras un dado y siempre me salga el 1. ¿Vale? Las técnicas basadas en inteligencia artificial no son deterministas. Entonces es verdad que entre eso y que muchas veces los retornos nos llevan mucho tiempo a medir, porque hay cosas que son cuantitativas. Nosotros hicimos y desplegamos una solución para controlar el clima de los edificios de Tendalia, que básicamente encendía, apagaba la bomba acorde al tiempo exterior. Nosotros lo teníamos todo monitorizado, nos teníamos contra una fuente meteo, nos bajábamos la predicción meteo del día siguiente y mandábamos una orden de enciende la bomba a las 8 porque hoy tenemos viento sur y vamos a llegar bien, o enciende la bomba a las 5 de la mañana porque hay viento del norte que hace mucho. Ahí eso sí que es... Para nosotros fue más o menos fácil constatable los beneficios, sí. Digo, pese a que no hay 2 días semejantes, con lo cual el consumo de lo que hemos hecho hoy utilizando inteligencia artificial y lo que hicimos hace un año utilizando inteligencia artificial es comparable. Claro. Entonces tienes que hacer un estudio estadístico, digo, pero, o sea, aunque necesitemos tiempo, los beneficios se pueden constatar. Pero yo no olvido una cosa, te digo, siempre pongo el mismo. Digo, esto para mí es una componente digital. Luego tengo acceso a muchas cosas de inteligencia artificial, yo por esto pago. Y si pago es porque aumento un montón mis capacidades y eso me genera claros beneficios. ¿Qué es lo que quiero decir? Existen técnicas de realidad virtual, realidad aumentada que te permiten, por ejemplo, mejorar muy mucho los procesos de instrucción en los procesos industriales de una máquina. O sea, yo puedo desmantelar un coche sin tocar el coche. Entonces, existen temas de seguridad también. Y luego existen, la inteligencia artificial puesta al servicio del humano va a aumentar mucho las capacidades de todos los superiores que vosotros tengáis. Digo, eso ya es un beneficio per se. Sí. O sea, no es un beneficio monetario, pero en todos los sentidos es un beneficio. En calidad de trabajo, en seguridad en el trabajo y luego todos los beneficios monetarios que vamos a tener. Quiero decir que si vamos a mejorar la eficiencia de determinada máquina y logras, o sea, controlar los settings de operación que te permiten minimizar el consumo eléctrico, el consumo de gas o el consumo energético acorde a satisfacer los requerimientos de esa máquina, digo, eso se puede hacer y eso claramente tiene un beneficio económico. Digo, pero más allá de eso existen beneficios que son cualitativos que son muy importantes. Eso es. Y también hablábamos, de hecho antes de, cuando estábamos hablando nosotros también antes, de que a veces no se veía ese beneficio porque no habíamos encontrado el business case, ¿no? También era como algo relacionado también con eso, ¿no? Que a veces si arrancas así a por arrancar sin haber planteado cuál es tu business case previamente. Sí, porque si tienes un business case ya incluso defines los KPIs con los que vamos a medir. Y no es un KPI abstraído desde el punto de vista del data. No, yo utilizo el MAE, utilizo el MSE, no utilizo el R cuadrado. No, es un KPI de negocio. Y el KPI de negocio solo existe si existe el business case. Eso es. Son las 6:30 y estamos a la mitad, entonces antes de, digamos, de pasar del presente a otros temas de inteligencia artificial, queremos preguntar sobre un tema que, digamos, si hablamos del presente de la IA hay que hablar del ChatGPT también un poco, para, ¿no? Que está captando mucha atención. Entonces, ¿qué reflexión te genera este tipo de herramientas? Bueno, a mí me parece una herramienta muy buena. Te digo, pero sobre todo, o sea, ahora estaría planteando una reflexión para que os deis cuenta, ¿no? de la digitalización. Digo, ¿qué es la diferencia entre un agente conversacional y un buscador? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo de la administración pública? Lleváis digitalizando los documentos muchísimos años y no sacamos información de los documentos que no sea extraída por un humano. O sea, ahora mismo nos basamos en el document base. Tengo que tener un buscador porque digo, si me dais el internet y me das un buscador, nadie va a entrar en internet. Y te digo, eso era el document base. Yo hacer un documento, lo leo, lo analizo, lo interiorizo, adquiero el conocimiento y me voy a por otro. El database, que es ChatGPT. ChatGPT, ¿qué es lo que ha hecho? O sea, ChatGPT es un agente conversacional que básicamente lo que hace es nutrirse de unas fuentes de datos ingentes, inmensas, y lograr tener una cosa que a nosotros nos sorprende mucho como humanos, que es un razonamiento simbólico. Digo, solo el ser humano, o sea, que yo sepa, tenemos la capacidad de tener un razonamiento simbólico. El lenguaje es un razonamiento simbólico, ¿no? Entonces digo, no lo puede un perro, no lo puede un gato, no lo puede un elefante, no lo puede un mono. O sea, es solo el hombre. Te digo, nos llama la atención muy mucho y por eso genera tanta controversia el hecho de que lo logre una máquina. Entonces, eso genera mucha introversión. Y luego vamos a ver otras cosas también. Yo te digo, para mí el problema fundamental es que todo el mundo ve un peligro en ChatGPT, ¿no? Yo soy maestro, es que los chavales ya no van a aprender. Digo, no, al revés, van a tener muchísima más capacidad que aprender que yo cuando estudié estudiaba con los libros de papel. Digo, yo hoy día veo internet y digo, es brutal.
Entonces digo, ¿por qué yo tengo que inferir que el ChatGPT va a ser malo? Si yo ya no tengo que buscar, yo voy a hablar con una máquina y me va a responder a las preguntas. Y digo, a mí me encantaría tener un amigo invisible que respondiese todas mis preguntas. Os lo juro, me encantaría. Y te digo, ¿por qué? Por la capacidad de aprender que me va a dar. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a eso? Entonces, para mí es una herramienta que os puede facilitar muchísimos procesos de búsqueda que no queremos que sean document-based, queremos que sean realmente database. Pues en ese camino, ¿no?, del document-based al database, y hablando, como has hablado también, del conocimiento, ¿no te surge la duda, que al final es la duda que tenemos todos, de dentro de las necesidades de talento que podemos tener, de personas que realmente sean parte de este cambio, que realmente puedan ejecutar todo este tipo de actividades, ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer al respecto de que a nivel laboral, a nivel social, estemos más formados? ¿Y en qué ámbitos crees que se podría trabajar? Sí, este del talento es un problema bastante crucial, y que está ralentizando muchísimo el tema de la implementación de la IA. Siempre pensamos que es que la IA no tiene potencial, ¿no? El primer invierno de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se definió en el 56 como se acuñó, fue un informe Lighthill. El informe que pide el gobierno británico a un ingeniero, porque básicamente se está invirtiendo un montón de pasta y no se están obteniendo los réditos o los beneficios que se pensaba se podían obtener de esta tecnología. Entonces yo te digo, ahora pensamos que pasa lo mismo. Es decir, parece que todo el mundo está haciendo muchísima inversión en inteligencia artificial, pero tenemos en cuenta una cosa. No existen profesionales, porque nosotros constantemente los estamos buscando, los estamos capacitando, con conocimientos suficientes como para poder trabajar con rigor en temas de inteligencia artificial. Si no tuviésemos conductores de coches, ¿habría mecánicos de coches? No, nadie mueve un coche o nadie se conduce un coche. Eso es uno de los retos que existe. Ese gap de conocimiento que existe entre el conocimiento tradicional y los analistas de datos, y es lo que está provocando un claro problema de comunicación, de entendimiento. Y eso claramente genera, las expectativas. Nos cogemos de la tele, de lo que veo de Google, y vamos a comparar primero expectativas, y luego vamos a ver qué podemos interiorizar, qué podemos modelar dentro de cada una de las series. Que Google no va a ir a vuestras empresas a hacerlo. Google os va a dar herramientas estándar que podéis luego vosotros jugar, pero hace falta el criterio. Entonces, ese es uno de los retos que tiene el tema de la inteligencia artificial. El del talento, que todo el mundo lo sabe. El perfil de Data Scientist creo que surgió en el 96 con la campaña Obama, porque fue la primera vez que utilizaban la inteligencia artificial para, en este caso, ganar unas elecciones, ¿no? Que básicamente era cómo podíamos influir en las redes sociales para los influencers, ¿no? Es decir, de cómo detectamos a esas personas donde con menor esfuerzo tengo mayor propagación en la afección, ¿no? Entonces desde allí hasta ahora se han hecho cosas, se están haciendo muchas cosas, pero uno de los problemas que tenemos es que la inteligencia artificial se está enseñando en procesos de instrucción muy rápidos. Y yo todo proceso de instrucción tiene, por lo menos yo, en matemáticas o en física, o las ciencias puras que teníamos, que no está regido un problema, ¿no? Yo entraba a física en problema, uno me sacaba una nota buena y el otro una nota muy mala, yo era la misma persona, no todo te sale. Entonces, yo creo que todo proceso de instrucción tiene dos fases. Una es la adquisición de conocimiento y otra es la adquisición de habilidades. Yo cuando he dicho que llegué a Euskadi con conocimiento, no podía vender mi conocimiento, de hecho vendía mis habilidades. ¿Cuál es la diferencia? La instrucción de conocimientos claramente, yo diría que es claramente sencilla. Es decir, aquí sois ingenieros, licenciados, aunque no seáis nada, da igual, pero sí, estoy convencido que si hablamos de un término de algoritmo con alguien que sepa nos lo explica, o vamos a internet y seguimos buscando, seguro que todos lo entendemos. El problema fundamental es que si me dices cómo aplicarlo, como yo cuando iba a los exámenes de física, que si me ponía un examen muy parecido a los exámenes que había hecho, perfecto. Pero si me lo cambiabas, decía, yo esto no lo he visto en clase. El profe este es malo, porque nos ha puesto un ejercicio que no hemos visto en clase. Eso yo lo he dicho todos. Esas son las habilidades. Entonces, más allá de la adquisición de esos conocimientos que podemos darlo, yo creo que es un proceso mucho más largo el adquirir esas habilidades. De hecho, nosotros en Tendalia, por un lado, damos conocimientos a través de cursos de instrucción muy rápidos, que no hace falta demasiadas horas, pero luego hacemos procesos de mentorización. Y precisamente el proceso de mentorización lo que te digo es ese acompañamiento, ¿no? Para mí la herramienta de mentoring es fundamental. Y te digo que una herramienta de mentoring son los procesos de doctorado, pero no solo. Porque es cómo puedes retecnificar o que una persona haga unos conocimientos de manera muy rápida, pero no solo conocimientos, sino conocimientos con habilidades.
por recopilar la parte que estamos hablando ahora también de esta parte de talento, estamos de acuerdo en que efectivamente esa falta de talento en IA está ralentizando la implementación o la implantación de ciertas soluciones, y que si le damos ese enfoque, ¿no?, de cómo cómo sería interesante abordar ese tipo de procesos de instrucción, hay una parte que quizás tenemos más trabajada, que sería esa adquisición rápida de conocimiento, pero sí que, ¿no?, tendríamos que quizás también poner ese foco a esa adquisición poco a poco de habilidades que luego con esos procesos de mentorización nos van a poder permitir, digamos, ser más resolutivos en la resolución de retos que no sean tal cual lo que te encontraste la primera vez, ¿no? Sería como y un matiz más, te digo, hemos comenzado diciendo que uno de los problemas que tiene la implementación de la inteligencia artificial es ese gap de conocimiento, ¿no? Y lo pongo así. Aquí está el, iba a decir, no quiero que sea más o menos, arriba abajo. Sí, simplemente que está solo, eso es, lo pongo así. Eso es. Digo, el data scientist y el conocimiento de dominio, ¿vale? Digo, claro, si yo quiero cerrar este gap, ¿qué puedo hacer? Digo, yo hago todos quiero que seáis data scientists. ¿No? Digo yo. Digo, ¿qué tenemos que hacer? Los conocedores de dominio nos tenemos que aproximar a la inteligencia artificial, y los que sabemos de inteligencia artificial tenemos que aproximarnos a los negocios. Es la única manera de cerrar el gap. Y la manera de cerrar el gap es que no todas las personas que se vayan a dedicar a la inteligencia artificial tienen que ser data scientists. O sea, el data scientist tiene unos perfiles muy peculiares en términos de cómo afronta los problemas. Es un gran conceptualizador. Te digo, pero está el data engineering, que es un gran ejecutor. Entonces te digo, y luego está el conocimiento de dominio. Yo digo, yo me niego, y tengo 44 años, a reconocer que el conocimiento que se genera hasta ahora en la humanidad lo vamos a dejar en manos de una máquina. Te digo, yo soy astrofísico, te digo, y siempre pongo el mismo símil. Desde que el hombre se puso de pie, miró al cielo y vemos cosas que brillaban, no hemos dejado de investigar en eso, y eso no tiene un revertimiento económico. Lo que quiere decir es que el hombre, nosotros por ser humanos, queremos seguir investigando. Yo quiero la inteligencia artificial para ponerla a mi servicio y extraer conocimiento. Para nada quiero que la inteligencia artificial resuelva mis problemas. O sea, yo solo quiero que supla lo que a mí me quita un mogollón de tiempo y no aporta valor en el proyecto. Digo, pero no la clave del proyecto. O sea, la inteligencia artificial tiene que ser para preguntar grandes volúmenes de datos, interaccionar con esos datos, que esos datos nos aporten indicios, evidencias, y hacer preguntas-respuestas. Digo, método científico, objetivo, desarrollo experimental y conclusión. La conclusión ratifica el objetivo, pues acabo, pues si no lo ratifica, subo otra vez arriba, modifico los objetivos, vuelvo a hacer el desarrollo experimental y sigo. Pero te digo, no podemos obviar el conocimiento de las personas de dominio. O sea, las personas que están en los negocios tenéis un montón de conocimiento, que lo único que tenemos que hacer es lograr digitalizarlo. Y por eso también se dice que la inteligencia artificial será clave, por ejemplo, para todas esas personas que están a punto de jubilarse, y que todos hemos tenido un referente, una persona que dices, guau, este para mí es perfecto, ¿no? O sea, sabe de todo. Digo, ¿cómo ese conocimiento no lo perdemos generación tras generación? Efectivamente. Y para cerrar esta parte más de talento, yo sí que me quedaría que al final con la reflexión de que todos vamos a tener que acercarnos hacia el otro lado, ¿no? Y ir aprendiendo. Digamos, aquellos que en este momento tengáis o tengamos diferentes niveles, o que tengamos menos conocimiento de inteligencia artificial, tendremos seguramente un gran conocimiento de los diferentes dominios. Entonces va a ser clave ese acercamiento, cada uno con su pildorita, de acercarnos a conocer un poquito de la IA para que ese camino no sea más fácil. Lo mismo que lo que dices, que la parte de IA también habrá ese acercamiento hacia los negocios. Pero bueno, en este caso yo creo que el entorno depende del caso, ¿no? Cuando nos acerquemos a esos entornos en los que todavía no se ha desplegado la IA, la sensibilidad sí que va a ser que hay que conocer un poquito para podernos entender, ¿no? Y luego, sobre todo, que tampoco vamos a ser, o sea, no vamos a decir que somos los peores, quiero decir que todo esto nos habla un sobrevenir también. ¿Por qué? Te digo, porque básicamente la inteligencia artificial, ¿cómo tiene que ser instruida? Yo soy de los que opina que tiene que inmiscuirse en los planes curriculares de todas las universidades, de todas las carreras. Es decir, a mí me encantaría que el ingeniero mecánico sepa inteligencia artificial, y que el ingeniero eléctrico sepa inteligencia artificial, y el ingeniero de monte sepa inteligencia artificial. Te digo, eso sería perfecto. Entonces digo, eso no hemos llegado a tiempo. O sea, ya no hemos llegado a tiempo. Aunque el término se acuñó en 1956, pero no nos hemos dado cuenta hasta el 2000 y pico, y porque en el 96 también apareció Google y nos ha abierto muchos ojos. Entonces digo, pero claramente, o sea, lo que nos gustaría es que todas las personas que salgan de las universidades o los centros educativos de grado superior sepan su conocimiento apoyado en inteligencia artificial.
la velocidad en la que se va a instalar la IA va a ser mucho más rápida. Digo, pero claro, digo, si no estamos ahora mismo lo más que hemos hecho ha sido meterlo en másteres de instrucción rápida, ¿no? Los másteres, que están mucho más que copados, con muy pocas plazas. Básicamente eso pasa porque los profesores incluso no tenemos tampoco profesores que puedan instruir inteligencia artificial porque no sabemos, no saben inteligencia artificial muchos de ellos, ¿no? Entonces, claro, no tenemos los recursos, otro problema de talento. Entonces el problema de talento afecta en todas las escalas educativas y hasta pues eso lo también para... Tenemos reto por delante. Tenemos reto, claro. Vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar un poquito también de formato. Entonces vamos a hacer ahora una especie de dinámica diferente, con una especie de preguntas rápidas de algunos términos que algunos habréis oído, como pequeños términos o titulares sobre diferentes pilares éticos fundamentales de la inteligencia artificial, y vamos a hacer el ejercicio de que, así brevemente, que ese es un reto también, nos intentes contar cada uno qué es y qué nivel de importancia tiene en el desarrollo tecnológico y social de la IA. Así, con que algunos quedéis, pues esto ya hemos aprendido luego para que lo podáis contar aquí en diferentes círculos, ¿no? Que así con algo seguro que nos llevamos. Entonces, arrancamos con la ética de los algoritmos. Bueno, yo te preguntaría humanista o utilitarista. Más allá. Porque son las descargas. Pero sí, por eso. Es que el ser conciso con los grandes debates de la ética, va a ser lo más difícil de toda la charla. Yo te digo humanista o utilitarista porque es la manera que me ha salido fácil de ser conciso. Vale, ¿qué es la ética de los algoritmos? El mejor ejemplo, uno de los ejemplos es, va un coche conduciendo autónoma y se encuentra en una situación en la que tiene un carrito, un bebé y una madre que dirige el carro y al lado una pareja de ancianos. ¿Qué tiene que decidir? Es decir, si va a tener un accidente porque le han fallado los frenos, ¿qué decide? El problema no es el debate, porque cualquiera de nosotros nos pase no lo vamos a razonar. Probablemente pegarías un volantazo para donde vayas, ¿no? Es decir, es algo irracional. Pero el problema es que eso alguien lo tiene que programar. Y eso es un dilema ético. Pero por eso decía humanistas, utilitaristas. Porque los humanistas dirían a ninguno de los dos, porque genera el debate de no, es que pero el utilitarista sí que lo diría a la pareja de ancianos. Entonces te digo, es un debate que está muy alargado. Te digo, yo lo que suelo decir es bueno, el debate no existe si mejoramos los métodos de percepción de los coches autónomos y entonces frenará mucho antes que un humano, porque nosotros tenemos mucha más capacidad de cometer un error que una máquina. Es así. Lo único que tienes que hacer es, el coche autónomo, si la percepción fuese perfecta, va a cometer mucho menos errores que yo, seguro. No se va a quedar dormido, no le va a afectar nada de lo que coma o beba, de nada. Entonces te digo, un ordenador, yo soy físico, mi hermano es informático y siempre, me hacía gracia porque decía, ves, la informática es lo peor, mira cómo falla esto. Y siempre me decía, la informática no falla, fallas tú. Y a día de hoy le doy totalmente la razón. Entonces digo, bueno, pues ese debate es que creo, que puede no llegar. Pero sí que es verdad que el reto es que hay que programar. Eso es. Siguiente tema. La explicabilidad de los algoritmos. Sí, de hecho el debate es la opacidad. Entonces, como el pilar ético es opacidad, ¿no? Entonces claro, como yo suelo decir, una ecuación física paramétrica es explicable. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si tú me aumentas 2 veces la masa y me dejas la misma aceleración, yo te aumento por 2 veces la fuerza. Pero podemos explicar lo que queráis, ¿no? La fuerza es de proporción a la aceleración. Eso es explicable. Si nos vamos a un esquema de deep learning, un esquema donde metes un montón de capas con un montón de pesos, los técnicas de inteligencia artificial son algoritmos de propósito general. Yo lo que he dicho, la fuerza de la gravedad, la gravedad, la ecuación de Newton, era una ecuación que surge de la experimentación y para explicar un sistema es específico de eso, ¿no? Y luego es generalizable. La inteligencia artificial pasa lo contrario. Te digo, es un algoritmo de propósito general, no ha sido especialmente diseñado para predecir el tiempo ni para predecir nada. Te digo, es un propósito general. Y eso lleva a que si lo complicamos mucho, es opaco. Y es opaco es que, te digo, cuando te dicen, ¿y por qué ha dicho que esta placa tiene cáncer de pulmón? Eso hay que explicarlo, porque si no podemos poner una situación de una persona que le vamos a dar un tratamiento de quimioterapia y no se lo merece. Entonces te digo, ese es uno de los problemas de los algoritmos, que las técnicas son muy complejas y sí que es verdad que se ha demostrado que tienen más capacidad, por ejemplo, en eso, de detección que los humanos. Pero entonces surge la duda de por qué no lo entiendo, por qué ha dicho eso. Entonces causa un debate. Otro término sería el aprendizaje federado.
eso, privacidad, seguridad, ¿no? Entonces te dicen, existe, o sea, normalmente todos no quieren compartir los datos, ¿no? La gente, bueno, somos muy recelosos. Bueno, en términos generales, la gente es muy recelosa por compartir los datos, ¿no? Entonces tú dices, lo digo porque yo no tengo mayor problema en que si alguien quiere saber dónde estoy, que me diga y le comparto mis datos. Prefiero que no. A nadie le importa dónde estoy yo. En realidad, Google toma las trazas, pero no para miraros dónde estáis cada uno de vosotros. Lo hace para sacar cuál es el patrón común. O sea, es donde más negocio tengo no es en el individuo. Me cuesta mucho esfuerzo llegar al individuo y muy poco rédito. Si aprendo el patrón común, ahí es donde está todo el poder. Entonces, el aprendizaje federado es una manera de... Claro, yo no quiero compartir mis datos. Yo tengo mi empresa, tú eres mi competencia y digo, comparte los datos conmigo, ¿no? Que es que, o sea, nos viene mejor porque el algoritmo aprende mejor. Digo, sí, claro, pero te dejo mis datos y toda la clave de mi negocio la tienes ahí. Entonces digo, no quiero. ¿Qué es el aprendizaje federado? La federación de modelos lo que te permite es compartir el modelo y no el dato. Entonces, es verdad que para sacar información del modelo, o sea, tendrás que hacer muchas más cosas. Pero eso, ligado con inteligencia artificial, la aproximación desde el campo de la ciberseguridad, por ejemplo, es la multiparty computation o las encriptaciones. Entonces digo, ahí estamos a mitad de camino, por eso he dicho privacidad y seguridad. De entre la privacidad y la seguridad de los datos. Y ahora que hablamos de datos, la calidad de los datos o los sesgos, ¿no? Háblame de eso también. Te digo, sí, de hecho, eso, sí, o sea, uno de los grandes debates que existe, llegado a una de las preguntas que me hacías al principio, ¿no? Sí. Lo del ChatGPT. ¿Tienes sesgos? ¿Y ChatGPT? Digo, ChatGPT no, pero el otro día hablaba de uno de DAM que tiene mogollón. Y te digo, ¿que Internet tiene sesgos? ¿Nosotros tenemos sesgos? Sí, total, ¿no? Entonces tú dices, claro, ¿quién ha garantizado? Porque tú dices, claro, porque si vosotros dejáis a un crío que se instruya en algo que está sesgado, ¿acaso pensáis que por inferencia divina va a ser capaz de quitarse ese sesgo si le aislamos del resto de información? Digo, entonces, ¿dónde está el problema? ¿En los algoritmos o en la información que se está nutriendo el algoritmo para entrenarse? Digo, porque a lo mejor lo que había que hacer es auditar Internet y intentar eliminar esos sesgos. Es verdad que hay ciertos sesgos, yo para mí, que son un problema de diseño. O sea, yo te digo, por ejemplo, el hecho de las famosas campañas, una muy famosa, campaña de recruitment, o sea, de captación de talento en una gran consultora. Resulta que la técnica de inteligencia artificial, dadas las características de los individuos, te decía quién era mejor para un determinado puesto. Curiosamente, digo, los ingenieros eran hombres. Y curiosamente, las enfermeras y cuidadoras eran mujeres. Eso es un sesgo. O sea, ¿tiene que ver con el sexo? No. Tiene que ver que se entrena un modelo con, fundamentalmente, enfermeras y cuidadoras del hogar mujeres, ingenieros hombres, reflejo de un sesgo social. Entonces te digo, claro, el sesgo, el algoritmo lo único que hace es constatarlo, pero porque estaba presente en los datos con los que le hemos entrenado. Es cierto que existen técnicas de identificación de fallas y sesgos, pues, las que se están investigando y las que se tienen que hacer y las que se tienen que garantizar. Pero te digo, si dejamos un proyecto data-driven, te digo, probablemente lo hagamos de un concepto puramente matemático. Y eso claramente lo debería haber identificado muy claramente cualquiera que estuviese en la oficina utilizando la herramienta, que claramente conocía eso en el mercado laboral. Entonces digo, los sesgos, los algoritmos los van a tener siempre y cuando le alimentes con datos que tienen sesgos. Con lo cual tú dime si es el problema del algoritmo o del dato. Debate ético. Eso para otro día. Vamos ya, nos quedan poquitos puntos de estos de pilares éticos para comentar, ¿vale? Otro tema que se oye también para comentar sería el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial abiertas. Bueno, a mí me parece súper importante. ¿Pero en qué consiste, no? ¿Qué es concepto abierto? ¿Qué? O sea, el concepto abierto, yo te digo, yo cuando empecé a programar los algoritmos, yo digo, me programé 3 algoritmos. O sea, hay 3 pilares fundamentales en Data Analytics, que es la analítica descriptiva, que permite escribir grandes volúmenes de datos para decir qué pasó, por qué pasó, cuántas veces pasó, dónde pasó, es decir, todo esto dónde pasó. Predictiva, que dice qué es lo que va a pasar, que simularía qué pasaría mañana si estamos a 40 grados. Y prescriptiva, que es la que ya me permite operar, ¿vale? Técnicas de optimización. Digo, yo cuando empezamos dirigiendo las primeras tesis doctorales, te digo, no teníamos algoritmos implementados. La dificultad para eso era tremenda. Para mí, implementar un algoritmo era un proyecto y luego tirarlo contra un set de datos era otro proyecto.
Entonces digo, claro, o sea, todo lo que se ha hecho o sea, con las librerías que podéis tener ya con Sticky-learn en Python, que es brutal, digo, tenemos algoritmos para no utilizarlos en 2 vidas. Entonces digo, ya están las herramientas. Digo, vamos a por los datos. Digo, vamos a empezar a andar poco a poco, pero poco a poco. Digo, lo que no podemos pretender, esto tiene también con copar las expectativas, es que la primera aproximación que vamos a hacer a inteligencia artificial no puede ser a mi gemelo digital de mi planta industrial. Digo, porque eso es un salto totalmente disruptivo respecto a lo que estáis haciendo ahora. Entonces eso es como si a mi abuelo le dabais a mi tito y le dabais mi móvil. Digo, lo que lo va a hacer es aparcarlo ahí hasta que se apague la batería y no lo va a volver a encender en su vida. Entonces digo, hagamos todo progresivo. O sea que copando esas expectativas y haciendo desarrollos, lo que decimos del principio, el business, con el use case vamos a construir un camino, digo que tenemos que tener paciencia, me refiero que esto no va a reventar ahora así de repente, o sea que Google lleva desde el 96, Google lleva desde el 96 trabajando con datos, entonces digo, vamos a empezar a hacer eso. Y precisamente hablando de los cambios que puede implicar y siguiendo con los pilares éticos, hay un punto clave que suele salir siempre, que es el punto de la automatización y el trabajo. ¿Qué es lo que implica en los puestos de trabajo la inteligencia artificial? Pues nada, que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos a todos. No es cierto. O sea, yo digo, la inteligencia artificial tiene que ser puesta o sea, es lo que decíamos antes. O sea, la inteligencia artificial, o sea, bien concebida, debería ir dirigida a aumentar las capacidades del humano. Digo, eso no es nada malo. Y luego dices, vale, la automatización. Digo, esto no es un debate que no haya surgido ya en revoluciones industriales anteriores. Digo, claro, dices, también la automatización de las máquinas de las plantas industriales lleva a quitar un buen trabajo, ¿no? Y te digo, bueno, pues ahora de ese debate nadie se acuerda, ¿no? Todo lo valoramos. Digo, ¿qué está haciendo la automatización? ¿Qué debe hacer la inteligencia artificial? Digo, es muy diferente esa pregunta que si te digo, bueno, yo lo que espero es que la inteligencia artificial dote de calidad humana los trabajos. Y dices, ¿qué quieres decir con eso? Digo, pues que todos los trabajos que no tienen calidad humana, como por ejemplo que tengáis en una línea industrial mirando las botellas para ver la que tiene falta y quitarla, digo, eso puede ser automatizado clarísimamente. Digo, vamos a transformar no esa persona, porque esa persona, digo, ya no vas a dotarle de capacidad, pero te digo, los grandes gigantes digitales, te digo, están generando más puestos de trabajo que los están eliminando con el despliegue de las técnicas de inteligencia artificial. Eso lo ves en China clarísimamente. Aumentan el PIB y muchas cosas. Entonces lo que yo digo es de la automatización quitará puestos de trabajo, digo, pero como en anteriores revoluciones industriales, digo, tratemos de vislumbrar lo positivo y no centrarnos en lo negativo. Lo negativo no tiene por qué ser negativo, digo, porque no va a perdurar en el tiempo. Vas a quitar trabajos en los que nunca nadie más va a optar esos trabajos. Vas a generar otros trabajos de muchísima más calidad humana. Entonces yo digo, bueno, yo no veo mayor problema. O sea, sí que es verdad que vas a acusar, digo, la fotografía digital, ¿no os planteáis? Digo, a mí me encanta la fotografía. Y digo, yo cuando trae la cámara de carrete y me lo dan la fotografía digital, yo pensaba, las tiendas de fotos van a ir todas a Galarete. No se han reconducido, o sea, todas. O sea, yo veo negocios muy interesantes. Entonces digo, no es cambiar el scope. Ya estamos cerrando, entonces, como dos últimos pilares éticos, y además también para que aprendáis dos palabras muy curiosas, para que podáis contarlas a los amigos, vamos a tener la palabra algocracia. Esa la he aprendido yo hoy, tengo que decir. Eso es. ¿Qué implica eso? La algocracia, bueno, yo no sé si el término existirá, pero una vez lo leí y me pareció curioso. La algocracia es el gobierno del algoritmo. Eso se ve muy claro cuando vamos a la navegación por Internet, ¿no? O sea, existen estudios sociológicos que dicen la vulnerabilidad que tenemos, nuestra psicología, para ser influidos por máquinas en procesos de decisión. Y dice, básicamente eso es lo que en muchas páginas web encontramos. Básicamente es cómo un agente guía mi comportamiento para decidir lo que yo pensando que decido yo, no estoy diciendo yo. Es decir, básicamente el algoritmo está en el centro y es el usuario el que está rondando hacia donde el algoritmo quiere. La algocracia es de eso no puede pasar. De hecho ya existen dictámenes regulatorios de la Unión Europea que vienen a decir que no, que es el usuario el que tiene que estar en el centro y el algoritmo ponerse al servicio de ese usuario que está en el centro. Entonces es intentar evitar eso. Digo que es muy sutil o sea, no nos damos cuenta, pero está ahí. Yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante por los diferentes pilares éticos de la inteligencia artificial
vistos desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista efectivamente enriquecedor, ¿no? Hacia el ser humano, y ligándolo ya con la parte ya de cierre de lo que sería esa visión hacia el futuro, hacia dónde puede ir el futuro de la inteligencia artificial. Nos quedaría mencionar, de hecho, el último de los pilares éticos, ¿no? Que es la singularidad de la inteligencia artificial. Entonces, sí me gustaría que cerráramos esta reflexión con esa visión en torno a la singularidad, pero también con esa visión de hacia dónde crees que va el futuro de la inteligencia artificial. Vale. Solo permitidme, o sea, espero no haber sido muy técnico, pero digo, para mí una singularidad cuando estudiaba física era un polo, ¿no? Era algo que era un 1 partido por 0, era algo cuando te tendía a infinito. Entonces digo, ¿qué es la singularidad? La singularidad nos viene a decir dónde está el límite tendiendo a infinito cuando si una máquina es capaz de tener infinito acceso a información, con infinita capacidad de pensar o de razonar, digo, bueno, en realidad logra una singularidad porque lo que viene a decir, si las máquinas se diseñasen y en cada proceso iterativo de cada rediseño una máquina aprendiese cómo hacerlo mejor, podría construir una máquina que superaría las capacidades humanas. Y de hecho, o sea, las películas de ciencia ficción y demás, o sea, desobedeciendo las leyes de Asimov, las 3 leyes de Asimov de cuando hizo los robots, que era que un robot no podía perjudicar o hacer daño a su dueño, o sea, al que la había fabricado, bueno, un humano. Entonces eran 3 leyes de ese pelo. Básicamente la singularidad y dónde está el aspecto peyorativo del debate es que pasaría por encima de nosotros y trataría de aniquilarnos porque seríamos lo único que restaríamos la capacidad de aprender de la máquina, porque no nos iba a molar nada. Entonces tú dices, esa es la singularidad. Yo digo, bueno, ahora, o sea, yo digo, de eso estamos años luz. Bueno, años luz tampoco sé decirlo, ¿no? Yo no sé la escala del tiempo porque todo esto es, o sea, bueno, pues se nos escapa. Yo te digo, pero estamos muy lejos, o sea, hasta ahora todo lo que, o sea, estamos ahora, bueno, a partir del 2010 los grandes gentes empezaron a hablar de algo que era la IA general. Digo, la IA general es aquella que va a tener cierta capacidad cognitiva. Es decir, ahora yo quiero montar un clustering, pues tengo que hacer, o sea, pues depende del algoritmo, me monto este esquema y te doy los patrones. Digo, lo he hecho yo, o sea, yo me he limpiado los datos, me he hecho sacado los online, los he uniformizado, se los he puesto a disposición del algoritmo, el algoritmo da los resultados, yo monto un GIF, un visualizador y los piloteo. La inteligencia artificial general, o sea, es la que tiene capacidad de ella misma autodiagnosticarse. O sea, hace poco vi un proyecto del MIT que me pareció súper interesante, que era, o sea, porque yo luego, digo, la técnica de explicabilidad, cuando antes hablamos de la opacidad, ya existe, ¿no? Ya hemos investigado muchos años en cómo hacer explicables los esquemas. Digo, había un esquema del MIT que me encantó, digo, porque claro, esas técnicas de explicabilidad muchas veces, o sea, digo, joder, si me cuesta entenderlas a mí, ¿no? Como data scientist, es decir, me pones así y te dices, uff, ¿qué me quiere decir con esto, no? Las técnicas de explicabilidad que te ayudan y que te van a dar muchos, pero no son como nosotros nos esperamos. Te digo, el MIT había hecho una técnica, una red neuronal que lo que hacía es autoexplicarse con voz. Entonces tú dices, claro, o sea, pero esto no es otra clave. Digo, la interacción con las máquinas va a ser áptica. O sea, áptica. O sea, ha habido ya muchos gurús, Steve Jobs y todos estos ya nos decían, o sea, las tablets que tienen los móviles de hoy en día, digo, joder, que se aprenden del tirón. O sea, yo te digo, yo en la vida de mis 2 sobrinos que tienen 8 y 6 años, te digo, les veía desde casi el año 1 que si les ponías un móvil delante hacían así. Y te digo, oye, ¿y cómo han aprendido eso si no saben ni hablar? Te digo, porque es áptico. Entonces te digo, la interacción con las máquinas tiene que ser áptica. Y ahí le vamos a dar forma a la realidad virtual, la realidad aumentada, o sea, la mixta, ¿no? Es decir, yo voy a interactuar con robots o con esto en un mundo que va a estar real, pero también real y aumentado o virtual. O sea que lo que ves de cara a un futuro que realmente podamos ver más tangible sería esa interacción, ¿no? Con la inteligencia artificial mejorando, no llegando a ese nivel de crecimiento. La tendencia hacia la IA general. Eso es. O sea, me refiero, yo estaba hablando antes de la automatización, te digo, pero claro, el data scientist es un trabajo como otro cualquiera, ¿eh? Quiero decir que no, o sea, tenemos 2 piernas, 2 brazos, un corazoncito. Entonces yo digo, estamos hablando de automatización, digo, oye, que yo también quiero que me automaticéis un montón de historias que a día de hoy estamos haciendo a mano. Entonces eso es la tendencia general, que es lo que le va a dar cierta capacidad cognitiva. Y vale, restar mucho tiempo a los data scientists a la hora de realizar procesos diferentes. Pues hasta aquí hemos llegado a la reflexión de hoy. Eskerrik asko, Sergio.
Sí que me gustaría cerrar con justo espera que te dejo beber agua, pero me gustaría cerrar con un titular, con una frase que te gustaría decir así a modo de cierre. Bueno, sería, o sea, podríamos estar hablando un montón, ¿no? Pero digo, vale, una frase. Digo, yo diría que lo que es el mundo de la digitalización ha venido para quedarse y va a ofrecer un montón de oportunidades. Un montón de oportunidades. Digo, esas oportunidades serán de aquellos que sepáis identificar la amplitud de la variación que va a provocar en vuestros negocios y que os tratéis de adecuar a tiempo a esos cambios. Y a partir de ahí, un montón de oportunidades. Fenomenal. Oye, es que ricasco. Bueno, antes de cerrar, luego tenemos fuera un espacio para un pequeño networking y tomar algo, pero sí nos gustaría dejar un pequeño espacio, no sé si tenéis alguna duda o alguna aportación que queráis hacer desde el público, entonces sí, pues se puede hacer ahora o luego también durante el rato de tomar algo, pero... Pues entonces, claro, es que he dicho antes de tomar algo, entonces ya van a querer ir todos, no tenía que haber dicho nada. Bueno, es que ricasco, Sergio, ha sido un placer compartir contigo este rato, hemos aprendido un montón, yo he cogido apuntes y todo, o sea que, pues os lo he dicho, si os parece os invitamos a unirnos a nosotros fuera para tomar algo y seguir hablando pues, sobre los interesantes retos y oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Así que eskerrik asko guztioi gaur gurekin egoteagatik eta hurrengo baikornerean berriz elkar ikustea espero dugu. Así que eskerrik asko.